A otra hora de información en RTL Noticias y Conectados TV. A esta hora más de 100 ciudades están conectadas con nuestra señal. Muchas gracias. Bueno, y el tema actual, el tema del día, definitivamente es la aprobación de esta ley que se ha dado en el Congreso de la República anoche. Ayer, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación la ley que prescribe delitos de lesa humanidad. Está dando mucho que hablar esta determinación de la Comisión Permanente del Congreso. A propósito del tema, vamos a conversar con el señor Julio Chiapa, que es analista político, a quien le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Señor Chiapa, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Bienvenido, mi querido Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, queremos saber su punto de vista en este escenario tan convulsionado de nuestro país. Otra determinación del Congreso de la República en la Comisión Permanente. ¿Cuál es su lectura al respecto de esto que se ha dado ayer en esta comisión sobre la votación de la ley que prescribe delitos de lesa humanidad? Mira, yo quisiera empezar diciendo que el derecho humanitario, y a lo largo de la historia del Perú, prevé posibilidades en las cuales se puede amnistiar a militares, a policías, como también a subversivos que hayan cometido delitos de lesa humanidad, no de lesa humanidad, pero sí delitos horrendos que muchas veces van en contra de la conciencia de los pueblos y la conciencia humana. Es decir, hay la idea de que a veces también la amnistía puede ayudar a reconciliar. Pero lo que ha hecho el Congreso, demostrando una absoluta ignorancia, ha simple y llanamente procedido a una ley que lo que busque beneficiar a Alberto Fujimori. Es decir, lo exoneran a él y a otros que han cometido crímenes, pero principalmente a él, que es la personalidad que ellos quieren lanzar para la campaña electoral. Ahí es donde está la perversión, en medidas que a veces se pueden tomar. Por ejemplo, le pongo algunos casos, aunque esto ya no se practica en el mundo, ¿no? Sí. El caso de gente que es anciana y que está en prisión. Pues bien, esta gente puede ser sujeta a un tratamiento especial por razón de su edad y por razones humanitarias. Las mismas razones humanitarias que ellos le negaron a la persona. Pero otra cosa es lo que se ha hecho, que a los autores de masacres horribles como la de Acomarca, como la de Putis, se les ha aplicado una liberación total de responsabilidad, porque hasta el 2002, que es cuando se suscribe ya la Convención del Penal Internacional para fundar lo que es un comité internacional que está sancionando violaciones de derechos humanos, pues ahí es que recién, a partir de esa fecha, se aplicaría la norma que en realidad dio motivo, porque aun cuando no estaba prevista lesa humanidad en muchos de los juicios que se llevaron adelante, sí los jueces tuvieron la precaución de anotar que eran crímenes de lesa humanidad por la naturaleza, masivos, discriminatorios, racistas, con una serie de elementos que les daban todas las características del genocidio. Entonces, creo que acá hay un tema que no es legal, es un tema primero moral, que tiene que ver con el derecho a la reparación que tienen todos aquellos que fueron víctimas de la lucha antisubversiva. Y cuando hablo de víctimas, me estoy refiriendo también a las víctimas del Sendero Luminoso, como a las víctimas de los militares. Ese derecho les alcanza a todos. Y en este caso, esta ley generalista, improvisada, completamente contra los derechos humanos y puesta en la mesa por gente completamente en contra de respetar los derechos de estas personas que sufrieron a lo largo de estos infautos años de la guerra y que deberían de ser evidentemente protegidas, sus familiares, sus deudos, respecto a lo que ocurrió. O sea, tratando de beneficiar a una persona, están beneficiando a otros también, en este caso. Así es. Pero hay gente, como el congresista Rospigliosi, a quien yo conozco, porque hemos estudiado juntos en la Católica, cuando él era un hombre de izquierda, y ciertamente él es el que encabeza una medida que es ciega. ¿Por qué ciega? Porque está generalizando hasta un año determinado el perdón a todas las personas que están en procesos o deberían estar procesadas. Yo quiero exceptuar de esto y decir algunas cosas de injusticia que ha habido contra los militares, y creo que hay que ser en eso muy claros. Claro. Por ejemplo, yo soy testigo porque fui editor de Canal 5 y me tuve que poner frente al switcher durante toda la toma de la residencia en la Embajada de Japón, del heroico trabajo de los chavines de Huanta. Hubo un grupo
mandado por Montesinos, de más o menos unos 10 hombres que entraron clandestinamente a la residencia y mataron a 6, 7 personas. Eso dio motivo a un juicio que abarcó a los comandos Chavín de Huántar, juicio injusto, juicio en el cual Fujimori los abandonó, los gobiernos sucesivos los abandonaron. Fue un verdadero acto de represalia de gente interesada en hacerle daño a la Fuerza Armada. Yo no estoy con eso, estoy en contra de eso. A mí me parece que lo razonable es que si hay medidas humanitarias que tomar respecto a presos que tienen mucha edad, que es lo que han aducido como razón, pues procedan. Pero en este caso se trata de una exoneración directa. En lo político, su efecto es directo sobre el expresidente Fujimori. Entonces es una medida que no es justa porque el jefe de Estado tiene una responsabilidad especial. Yo creo que incluso el gran error de todo el trabajo que se ha hecho en relación con los derechos humanos es no haber considerado también la posibilidad de cerrar un periodo. Es decir, los delitos de lesa humanidad no van a prescribir ni pueden ser perdonados. Se trata de delitos menores muchas veces, o crímenes o actos de guerra que han derivado en muerte de personas que podrían ser tratados de otra manera. Eso puede ser materia de una amnistía. Lo que no se puede hacer es un perdón generalizado a culpables y no culpables que están en proceso. Los procesos han sido muy largos, han sido procesos mal concebidos muchas veces, con errores, pero hay un error central que hay que tener en cuenta, que justamente Fujimori fue convencido por el padre Lancier, que era en ese momento era un padre de la Recoleta que él conocía porque había sido capellán en ese colegio donde estudiaron sus hijos, y él accedió, Fujimori, a 500 perdones porque era tan evidente que habían habido excesos en los jueces sin rostros que habían juzgaban pues 10, 20 personas por día, ¿no? Y hubo mucho margen de error. Eso empezó las liberaciones empezaron con Fujimori, no empezaron con Paniagua, con la gente que lo sucedió, no. Fue una política de Estado porque más o menos un 20% de personas habían sido injustamente comprendidas en los procesos, en los casos de terrorismo, ¿ok? Y en el caso de los militares hubo procesos en los cuales a veces hubo fallas. Ya pues, para eso está la defensa. Esta absolución completa además nos lleva a un enfrentamiento muy peligroso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque cuando uno firma un tratado entre dos países o con una entidad internacional, claro, uno hace una cesión de soberanía. Es decir, tú le estás diciendo, tú tienes derecho a vigilarme a mí, claro, y poder intervenir, no físicamente en el Estado, sino recomendarme cosas que me hagan a mí rectificar errores. Y esto puede ser un desacato. ¿Esto puede constituir un desacato a un tratado internacional? Yo creo que es algo más grave. Yo creo que el señor Adriansen, el señor Rospigliosi, el señor Cueto, tienen la intención que el Perú salga de la del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que ellos buscan. Y en ese camino, obviamente, también hay una intención electoral, que es liberar a Fujimori y algunos militares que podrían de repente postular. No desconozco totalmente, pero creo que, por ejemplo, la persona que mató a nuestro colega periodista que muchos conocimos, ayacuchano, en el cuartel de Ayacucho, ¿no? O el señor Artaza, gente que asesinaron a muchos colegas nuestros, o que asesinaron a peruanos que eran totalmente inocentes, que no eran subversivos, no pueden ser perdonados como se está haciendo ahora. Creo que eso degrada al Perú, nos lleva a violar la ley internacional. Ojo, Estados Unidos ya ha amenazado varias veces, y varios estados Hay 16 que han firmado un tema, una comunicación respecto a las ONG, pero yo creo que el siguiente paso va a ser sancionar al Perú por haber llevado adelante esta medida, ¿no? Que yo creo que es un exceso. Hay otros caminos, que un Congreso razonable, con gente capaz, con los pensadores que dieron lugar a esta república. Por ejemplo, mira, el año 56, sí, el gran tribuno peruano, hombre de derecha, conservador, lideró la causa de la amnistía por los derechos humanos en el Perú ese año. Y liberó a los apristas y comunistas que estaban presos como una forma de reamistar al Perú en la dictadura, después de la dictadura de Odría, para las próximas elecciones que se venían ese año. ¿Quién fue? Gallo Porras, que luego fue alcalde de Lima, una gran personalidad, un gran historiador del Perú, un hombre de ese nivel. Igual pasó, ojo, con la amnistía que se dictó en la Asamblea Constituyente, donde un montón de personas que estaban, más o menos 1.000 o 1.200 personas que estaban encausadas por temas relativos a haber participado en manifestaciones, en el paro del 19 de julio del 77 y otros, fueron también liberadas de cargo. O sea, no es la primera vez, pero la reconciliación nacional requiere un diálogo, una conversación,
no enfrentarse a los organismos internacionales, requiere prudencia. El buen gobernante es el que es prudente. Y yo estoy muy asombrado por el giro ideológico que ha dado el señor Rospigliosi, al cual tiene derecho, pero ese ha pasado al extremismo más absurdo. Hay que ver sus declaraciones, por ejemplo, sobre la masacre, que ahora está él diciendo que no hay que juzgarlas. Es increíble. Él fue una persona que fue un líder en el periodismo de los derechos humanos y hoy está convertido en un canceberro de las peores posiciones. Yo no condeno a nadie por su posición ideológica. Todos tenemos derecho a pensar como querramos, pero en este tema, que es humanitario, a mí me sorprende muchísimo la actitud que él puede tener. Y creo que además se ha sido muy injusto con los militares, y creo que eso es algo que hay que reparar. ¿En qué aspecto? En el aspecto de no reconocer también su rol en la lucha antisubversiva. Hubo una primera etapa en la cual hubo muchas masacres y muchos errores de derechos humanos que llevaron a casi perder la guerra. Hasta Tarata la guerra no la teníamos ganada ni segura. Y recién se gana cuando se incorpora a los campesinos y se logra que la población colabore en la lucha antisubversiva para aislar a Sendero. Más o menos murieron de 6.000 a 8.000 personas, está en un libro de Gustavo Gorriti, murieron justamente en un gran ejército que se formó en el centro del Perú, civil, de campesinos pagados por sus comunidades que pasaron a enfrentar a Sendero. Fue el eje de la victoria, porque esto ayudó a la Fuerza Armada a poder ser mucho más efectiva, porque estos conocían las rutas, ubicaban a los senderistas y lograron finalmente, después de muchas batallas muy sangrientas, lograron entrar a Vizcatán y liberar al Perú de estas masacres continuas que nos llevaba adelante el terrorismo. Sí, ahora, seguramente la población no tiene en claro lo que podría pasar con Perú al desacatar un acuerdo internacional. ¿Qué podría suceder en el caso, por ejemplo? Porque esto ya se viene dando de hace mucho tiempo. Los sectores, por ejemplo, que apoyan esto, dicen, bueno, hay que salir de la Corte Interamericana, hay que salir, no hay que hacer caso a estos acuerdos. Lo que están determinando ellos, lo que están diciendo es que se están entrometiendo en nuestras leyes, están queriendo que cambiemos la Constitución y debemos defender la Constitución. ¿Qué va a pasar, señor Chiapa, con estos acuerdos internacionales? ¿Qué podría traer como consecuencia este desacato a un acuerdo internacional? Mire usted, ese acuerdo internacional forma parte de la Constitución del Perú, igual que el acuerdo de la OIT sobre los temas laborales. Pues bien, son parte de los tratados que se vuelven constitucionales porque forman parte, cuando se escribe la Constitución, hay una parte en la cual figuran los tratados internacionales que el Perú ha suscrito y se vuelven parte de la ley peruana. Primero, o sea que hay una cuestión anticonstitucional aquí. Segundo, el premier, no hay que olvidar que el premier Arancén tiene un récord bastante deplorable en términos de derechos humanos. Desde cuando fue ministro de Justicia de Humala, que hubieron varios eventos en los cuales tuvo responsabilidad directa de él, y en este caso, porque él cree que ser duro es una manera de ser político. Muy equivocado. La política requiere sabiduría, ponderación, y él, me parece a mí, tuvo digamos, ya no quiero calificarlo, pero tuvo en una reunión con la cual estuvieron los familiares cuando él era representante del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él calificó de que se habían matado entre ellos los manifestantes durante los sucesos del sur. Sí, recordamos. E hirió la dignidad de los familiares de una manera absolutamente increíble, que creo que demuestra que no es una persona tolerante. Si algo no es el señor Arancén, no es tolerante. Y se necesita alguien, y no es sabio, se necesita alguien sabio que pueda manejar esta crisis, sabiendo manejar la realidad que implica este Congreso completamente desbocado en su espíritu de legislar, de lo que significa la verdadera gestión de los derechos humanos en un país como este. Y yo quiero además decir que, ojo, el congresista Wilson Soto, presidente de la comisión que es huancamelicano, ¿no? Presidente de la comisión del consumidor, que es un hombre pues, del grupo de los niños, de Acción Popular. Él, sin embargo, sintió el golpe en su conciencia y retrocedió y retiró su firma. Ojalá hubiera más gente que retire la firma de este pronunciamiento para poder hacer de que el Perú no entre en el camino de un enfrentamiento internacional, porque los países que ya están piteando contra la violación de derechos humanos en el Perú
van a pasar a otras sanciones. Y ahí hay un error que está cometiendo una ONG cuyo nombre no voy a mencionar, que es convocar a que se le quite la visa a los congresistas peruanos. Eso sí, en mi opinión, va en contra de la soberanía del Perú, es un error. No hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es alinearse en la defensa de los derechos humanos, combatir la decisión del Congreso, obligarlos a que la cambien, convertirlo en un tema de debate nacional para que la gente se entere y pueda haber una presión, porque este es un hecho arbitrario, completamente ilógico. Totalmente. No está guiado por la sabiduría ni la ponderación, porque es un tema de Estado y se está manejando en realidad de una manera muy irresponsable, que yo creo que va a tener muchas consecuencias. Pero está mal que una institución peruana, que además tiene personalidades relevantes, pida que se le retire la visa a los congresistas. Esas son acciones que hacen los países extranjeros. A nosotros como peruanos no nos corresponde ese tipo de cosas, porque las sanciones también, no hay que olvidar, son sanciones que a veces son injustas contra países que tienen discrepancia con los organismos internacionales. Nosotros no podemos estar como ciudadanos peruanos alineados con ese tipo de prácticas, que es la que lleva a Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de aquellos que no apoyen a Ucrania, ¿no? Ahora, toda esta situación, ¿a qué nos lleva? Estamos próximos a una contienda electoral. Regional y nacional. El año 2026 se viene una contienda electoral y toda esta situación hace que la población en general esté expectante de lo que va a suceder en los próximos meses, en los próximos años. Muchos de estos congresistas, que dicho sea de paso tienen solamente el 5% de aprobación de la población peruana, quieren repetir el plato, o sea, quieren ir de senadores, quieren ir de diputados. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo percibe usted de aquí hasta el año 2026 en que se van a llevar a cabo las elecciones? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su visión? Pues que hay que ganar un espacio, ¿no? Para que estas elecciones sean democráticas, porque al paso que van, con 80 modificaciones constitucionales que se han hecho al caballazo, ciertamente están poniendo en peligro el proceso electoral, porque una de las arbitrariedades es que se elija congresista aunque no tenga la edad al Senado, para reelegirlo. Yo creo que la gente no va a votar por ellos, ¿no? Además, yo creo que va a haber una campaña que no se vote por ellos y va a ser terrible para estos que han violado la ley. Más que la ley, la lógica, ¿no? Haciéndose reelegir sin tener la edad, que es lo que han determinado en las resoluciones que ha dado el Congreso. Entonces pero acá hay una cosa que yo quisiera que pudiéramos reflexionar a mi querido Beto, que es muy grave. Sí, sí. Mira tú el éxito del viaje a China para el Perú. No es un éxito de la señora Boluarte únicamente, claro que lo es también en parte para el gobierno. Pero van a China, ¿tú has visto la recepción de Estado que le han dado? Es la recepción que ellos dan cuando va un presidente de una potencia, para demostrarle al Perú lo fieles que son los chinos a sus compromisos internacionales. Es un gesto que no es usual, ¿ok? Y es un gesto que ratifica que el Perú es un país importante en el concierto mundial. Y al día siguiente aprueban esta barbaridad que nos enfrenta a todos los países occidentales. O sea, vamos a visitar un país comunista sobre el cual hay discusión sobre su sistema político, todo, que sin embargo se porta bien con el Perú, y luego nosotros desacatamos y nos enfrentamos a todo Occidente, porque así va a ser, por lo menos a 16 o 20 naciones occidentales de la OTAN o Estados Unidos y Canadá, y por no hablar de América Latina, que no van a estar de acuerdo con esta legislación. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo el Congreso? Está destruyendo la imagen internacional del Perú en un momento en el cual esta imagen había alcanzado un punto más allá. Y encima el Premier de la República apoya eso. O sea, ¿en qué estamos? O sea, lo lógico es que más bien el Premier dilate una decisión así, no aliente al Congreso a tomarla y tome medidas más bien para prevenir los daños. No, actúa de una manera irreflexiva, llevado por su sesgo ideológico y por su incapacidad de ver de que este tema de los derechos humanos es un tema extraordinariamente sensible. Y mira todo el efecto. Se tiraron abajo todo el efecto positivo de la visita a China, que además a mí me parece una tontería que se cuestione, ¿no? Yo creo que es un tema del Estado. El Estado continúa, claro que sí. Los mandatarios están malos, ¿no? Claro. Esa es la verdad. Claro, ¿no? Que sí. Y creo que ahí está el gran problema. Creo yo que las elecciones no están aseguradas. No van a estar aseguradas mientras tengamos un manejo así. Yo creo que una de las soluciones que le compete al Ejecutivo es cambiar al Premier y hacer un gabinete de unidad nacional llamando a las mejores personas que pueden ayudar al Perú. Y ahora, como la crisis es tan grave, yo creo que va a haber muchas personas dispuestas a poder colaborar en hacer una transición ordenada, que además le dé garantías a los partidos políticos y a todos los que van a participar en el proceso electoral, garantías de que no va a haber abusos, que la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones no va a ser para poner a alguien que tenga vocación por la República Naranja, sino alguien imparcial, que es clave, ¿no?, para llevar el proceso en paz.
creo que si no el proceso electoral se puede volver un pandemonio. No por el número de partidos, porque mira, el año 2006 hubo también 27 partidos y al final solo 3 pasaron la valla electoral. Así que yo creo que ahí no está el problema, en el número. No hay que dejarse atarantar por ese desorden, digamos, que hay. Hay que eliminar esa ley electoral, cambiarla, pero ahorita se puede ir al proceso electoral y pueden haber 3, 4, 5 partidos que pasen la valla y garanticen un Congreso un poco más estable que el que tenemos. Yo creo que el problema principal está en la división que se produce cuando se llega al poder en el Congreso, que es la multiplicación de los panes. Es decir, se empieza a multiplicar las bancadas porque la ley es flexible en eso. Eso hay que anularlo. Hay que hacer que no sea posible armar nuevos grupos cuando ya tú estás elegido, ¿no? Creo que ese es un tema muy, muy importante. Finalmente, yo creo que la medida más inmediata que el gobierno debería tomar para recuperarse de este golpe que va a significar el descrédito internacional, que puede terminar con el gobierno de Boluarte, ojo, estas cosas son las que sacan a un presidente fácilmente, porque puede crear una reacción internacional que termine ahogando al Perú, porque nadie va a invertir en un país que hace lo que ha hecho esta gente del Congreso. Creo que necesitamos un gabinete de unidad nacional. Yo creo que es hora de que la presidenta de la República llame a una convocatoria, a un premier al cual le dé los poderes para poderlo hacer. Hay mucha gente. Mira, desde un Jorge Nieto hasta el propio empresario, dueño de Ager, que se ha lanzado el candidato. Mejor sería que por ahora se ponga a ayudar al Perú a salir adelante. Yo creo que de derecha o de izquierda alguien tiene que salvar esta situación, porque donde vamos es directamente al abismo con estas malas decisiones de autoridades que además no coordinan entre sí. ¿Cómo es posible que el premier apoye semejante medida justo después del viaje de la presidenta, autosaboteando al gobierno? Y encima ha llamado, fíjate tú, nada menos que a se firme un comunicado entre todos los poderes públicos. Tú sabes que en el Perú no existe el llamado Consejo de Estado, que esa fue una ficción que creó Vizcarra para poder tener un cierto manejo político. Pero acá nos quieren hacer creer que eso es una especie de organismo de gobierno, no existe. Y quieren que firmen los poderes independientes y autónomos. Por definición eso es anticonstitucional. O sea que ninguna de las medidas que han propuesto el señor premier, a quien yo no digo nada sobre su moralidad o su influencia intelectual, yo digo, sus ideas son tan malas que están llevando a la ruina al Perú. Ya están tirando abajo, por ejemplo, el efecto del viaje de la presidenta, ¿no? Entonces hay que tener un cambio ahí, yo creo, de ministros y un cambio de gabinete, ¿no? Inmediato. Pero no hay líder, no hay un líder, pues. Bueno, hay mucho que conversar respecto a este tema, señor Chiapa. Le agradecemos muchísimo su participación aquí. Gracias por haber compartido. Un gusto, un honor participar con ustedes. Muy amable, muy amable. Gracias, buen día, gracias. Bueno, ahí está. Es una posición concreta respecto a esta determinación de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Que, bueno, pues esto es ya lo que va a venir más adelante. ¿Qué cosa vendrá más adelante de verdad? No hay un camino, no avisoramos de aquí un